Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es James Francisco Huetio Daza, estudiante virtual de la Iberoamericana. Expongo aquí el mapa conceptual, el complemento del mapa conceptual de la primera actividad. La primera actividad se refería hacia conjuntos y lógica proporcional. Lógica matemática. La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el modo en el que codifican o definen nociones intuitivas de objetos matemáticos, como conjuntos, números, demostraciones y algoritmos, utilizando un lenguaje formal. Bueno, a esto se refiere la palabra lenguaje. ¿Sí? Teoría de conjuntos, lógica proporcional, y también tenemos como unidad 3 la aritmética. ¿Sí? Les doy un pequeño, digamos, una pequeña mirada acerca del anterior trabajo, ¿sí? Cómo lo había entregado. Aquí tengo un error de la disyunción, no aparece la B, que la V, perdón, la V, expresión O, ¿sí? Aquí cada uno de estos conectivos lógicos en lógica proporcional define la regla para determinar el valor de la verdad de una sentencia, ¿sí? Por ejemplo, la conjunción, ¿sí? Tenemos aquí como resultado esta tabla. Cada uno de estos conectivos lógicos arroja una tabla de la verdad, ¿sí? De acuerdo al ejercicio, ¿sí? Paso un poquito acá a aritmética, que es, digamos, el complemento del anterior trabajo, que es donde, digamos, pienso enfocarme un poquito más al anterior trabajo, ¿sí? Tenemos la definición de aritmética. Dice que la aritmética es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellos. Tenemos la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, ¿sí? Ahí tenemos todas estas operaciones básicas relacionadas con los elementos decimales, ¿sí? ¿Qué es un elemento decimal? Es un número decimal. Un número decimal tiene una parte entera y una parte decimal, separadas por la coma decimal, ¿sí? Observa aquí el número, ¿sí? Explicando cada uno de ellas partes. Parte entera, 31, la coma decimal y la parte decimal, 245. Tenemos también en este ejemplo las fracciones, las fracciones como primer ejemplo, suma y resta de fracciones. Y las fracciones se definen, por ejemplo, se suma o se resta los numeradores y los denominadores sean igual. Después se simplifica la fracción si es necesario. Bueno, tenemos también el ejemplo, ¿sí? Suma y resta de fracciones. La suma y resta de fracciones. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos que primero trabajar con mínimos como múltiplos, encontrar el mínimo como múltiplo de los denominadores 3, 4, 5, ¿sí? En este caso sabemos que el mínimo como múltiplo, después de haberlo trabajado, encontramos que es el 60, ¿sí? Después de encontrar el mínimo como múltiplo, tenemos que buscar un número que multiplicarlo por 3 me dé 60, un número que multiplicarlo por 4 me dé 60 y un número que multiplicarlo por 5 me dé 60, ¿sí? Ese mismo número que multiplicamos con el denominador lo pasamos con el numerador, ¿sí? Decimos que ese número que multiplicado por 5 me dio 100, en este caso sería el 20, 5 por 20 100, 3 por 20 60. Aquí es multiplicado, es el 15, ¿sí?
porque 1 por 15 es 15 y 4 por 15 da 60. Y en este caso aquí es multiplicado por un número que multiplicado por 5 me da 60, es 12, ¿sí? Y ese mismo 12 lo paso acá y lo multiplico por 9, la cual me da 108. Acá sumamos 100 más 15 serían 115 menos 118 menos 108 quedarían 7 y el denominador pasaría a ser el mismo. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Pasamos por ejemplo a fracciones. En segundo ejemplo, por ejemplo, multiplicación de fraccionarios, se define que para multiplicar fraccionarios primero se multiplican los numeradores, después los denominadores. De ser necesario, se reduce el resultado a los números. Términos. Ejemplo. Sí, aquí tenemos el ejemplo. División de fraccionarios. ¿Sí? El cociente de dos fraccionarios es otra fracción que tiene como numerador el producto del numerador del dividendo por el denominador del divisor, y cuyo denominador es el producto del dividendo por el numerador del divisor. Una división también se puede realizar utilizando el recíproco. ¿Sí? Está el ejemplo, ¿no? Como dice arriba, tenemos el numerador y lo pasamos y lo vamos a multiplicar por el denominador, y el denominador lo multiplicamos por el numerador. ¿Sí? Pasamos los resultados y luego los simplificamos. ¿Sí? Cada uno de estos, por ejemplo, ¿sí? Y simplificar, y aquí multiplicamos 4 por 7 queda 28 y 5 por 3 queda 15. 28 quinceavos sería el resultado. Pasamos a números naturales. Se define como los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos para contar objetos. 1, 2, 5 y 9. Ejemplo, el símbolo n, que simboliza números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Tenemos también los números enteros. Se define como cualquier número del conjunto formado por números naturales. ¿Sí? Números positivos y números negativos. El 0 es un elemento neutro. ¿Sí? A partir de ahí, hacia la derecha decimos que son positivos, hacia la izquierda son negativos. Y por último tenemos los números reales, racionales e irracionales. Tenemos ejemplos de los números reales, los números racionales, los números enteros y números irracionales y números trascendentes. ¿Sí? Compañeros, pienso que por ahorita he terminado mi exposición. Les agradezco, muy amable en todo.